Un cordial saludo tengan todos los oyentes. Espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo, mi nombre es Luis Fernando Erazo Polo y a continuación tendremos la segunda sesión del curso que titula Curso de Filosofía Descolonial. Así pues, la segunda sesión de este curso llevará por título ¿Por qué es necesaria la filosofía descolonial? La filosofía del grupo modernidad-colonialidad. Resulta muy curioso que los filósofos y filósofas acepten sin ningún cuestionamiento la narrativa oficial de la historia de la filosofía que la academia da a conocer. Muchos docentes de filosofía hacen mucho ahínco en que los estudiantes, en tanto filósofos en formación, deben cuestionar y dudar de todo. Esta actitud radicalmente crítica es una de las que más acentúan en la academia, aunque no es del todo así. Hay algunas cláusulas. Si un o una estudiante osado se atreve a cuestionar el hecho presente, muy evidente, de que desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, la filosofía solo ha sido enunciada desde una latitud, Europa y Estados Unidos, y preguntando desde luego por qué en ese relato o narrativa no aparecen los pensamientos de filósofos o filósofas de otras latitudes, el profesor mira al alumno o alumna con desdén y le pide al estudiante que acepte la narrativa oficial porque es una verdad exenta de cuestionamiento. Como se puede observar, la respuesta del docente es un asesinato al espíritu filosófico. Como he dicho, es muy evidente que en cualquier manual de filosofía, la narrativa de la historia de esta disciplina comience con los presocráticos en la antigua Grecia y finalice con los postestructuralistas franceses de la segunda mitad del siglo pasado. En toda esta gran historia de más de 2500 años, la filosofía solo es enunciada desde un continente, Europa. Michel Onfray ha acertado en decir que la columna vertebral de la historia de la filosofía ha sido el platonismo, el cristianismo y el idealismo alemán. Este autor francés ha escrito voluminosos tratados a los que ha titulado Contrahistoria de la filosofía. La principal crítica de Onfray a la historia de la filosofía es su acentuado carácter idealista y metafísico. En la antigua Grecia, por ejemplo, dice que figuras como Platón y Aristóteles fueron exaltados a más no poder, mientras que los filósofos hedonistas fueron relegados. Para Onfray, la historia de la filosofía ha sido esencialmente la historia de la filosofía idealista, dado que los filósofos materialistas o hedonistas son apenas tangencialmente abordados, y casi siempre como villanos o antagonistas en tan vasta historia. El triunfo del cristianismo se vio traducido en el triunfo de la filosofía platónica y en el trato peyorativo a las filosofías hedonistas materialistas. Posteriormente, en la modernidad, figuras como Descartes, Kant y Hegel representan a su vez el triunfo de la filosofía idealista. Esta aguda crítica de Onfray hacia la narrativa oficial de la historia de la filosofía es cierta en muchos sentidos. Lo que nos propone el filósofo francés es ver a través de nuevos lentes la historia de la filosofía, como la predominancia de unos autores y el desdén a otros. Esto último relacionado con las relaciones de poder. Platón fue importante en la Edad Media porque el triunfo del cristianismo y por esto mismo Demócrito, Lucrecio o Diógenes de Sinope fueron demonizados. Porque para el cristianismo, siguiendo la influencia platónica, el cuerpo es la cárcel del alma. Cualquier exaltación del hedonismo era visto como una perjuria o lujuria. El triunfo del paradigma moderno tuvo como consecuencia la exaltación de la concepción antropocéntrica
la idea de ver en el hombre el dueño de la naturaleza, donde los animales no humanos eran vistos esencialmente como uso exclusivo del ser humano. Esto dio pie a que la concepción cartesiana de los animales como meras máquinas fuera aceptada mayormente que hipótesis como la del contemporáneo francés de Descartes, Gassendi, quien concebía que los seres humanos no eran los únicos animales dotados de alma. Los otros animales, decía Gassendi, también disponían de ese atributo, aunque en menor cantidad. Con la atribución del alma a los animales, la intervención hacia estos no se justificaría como si no dispusiesen de aquel atributo. A pesar de la aguda crítica de Onfray a la narrativa oficial de la historia de la filosofía, esta carece de muchas cosas. Su pretensión de reivindicar a algunos autores termina siendo una crítica eurocéntrica, pues está interesado en reivindicar autores materialistas o hedonistas sobre los filósofos idealistas, pero sin que la enunciación de la filosofía salga de Europa. Esta falencia la encontramos frecuentemente en los escritos de los filósofos posmodernos. La posmodernidad surgió a mediados del siglo XX. Este movimiento, especialmente o exclusivamente de autores europeos como Lyotard, Derrida, Bátimo y un largo etcétera, vio que el discurso de la modernidad se encontraba agotado. Criticó la pretensión universalista y racionalista de la modernidad. El concepto de logocentrismo, acuñado por Derrida, va en la dirección de la crítica a la exclusiva atención a la razón moderna, especialmente a la razón tecnocientífica. Es así como ante esos grandes relatos o narrativas de la modernidad, es decir, los metarrelatos, la posmodernidad centró su atención en los microrrelatos. Un metarrelato es una visión totalizadora de la realidad, con pretensión de homogeneizar o cohesionar a los individuos. Esto, según los postmodernistas, resultaba perjudicial, puesto que en últimas los metarrelatos alienan a los individuos, como lo hicieron aquellas ideologías modernas que desembocaron en las guerras mundiales. Ante eso, los posmodernos pretenden exaltar la subjetividad, es decir, la diferencia. Por ende, hicieron mucho énfasis en los microrrelatos como defensa de la subjetividad que reviste la especificidad de una comunidad determinada. A pesar de esta nueva visión de la lectura de la historia, en este caso de la historia de la filosofía, los posmodernos, creyendo haber orquestado un nuevo paradigma, socavando así a la modernidad, en realidad seguían pensando en términos de aquella modernidad que tanto criticaban. Pues, como Onfray, siguen reproduciendo paradigmas occidentalistas. Su crítica a la modernidad se hace exclusivamente desde la experiencia europea, desde las experiencias históricas de las ideologías totalitarias como el fascismo, pero ignoran que aquella razón moderna instrumentalista era también la razón conquistadora y colonizadora. Ignoran la lectura del ego cogito de Descartes como ego cógnito. Esa es la lectura que realizó Enrique Dussel de Descartes. La experiencia de la modernidad en latitudes como Asia, África y Latinoamérica es ignorada en el relato posmoderno. Resulta tautológico que ante la crítica de los grandes relatos de la modernidad, la posmodernidad termine reproduciendo un relato eurocentrista. La posmodernidad, según Dussel, es una crítica eurocéntrica al eurocentrismo. De esta manera, la lectura propuesta fuera del paradigma moderno tiene que ser una auténtica filosofía descolonial. Esta lectura es la que se ha propuesto
generalmente en los países del denominado tercer mundo, desde las colonias o neocolonias. Por tanto, aquí está la crítica radical al eurocentrismo. No la crítica desde dentro del eurocentrismo, del centro, sino la crítica desde la periferia. En este orden de ideas, la filosofía decolonial se distancia de la modernidad, bueno, no de toda la modernidad, totalizando la modernidad, demonizándola como un todo, sino pues de la modernidad esencialmente colonizadora, como más adelante vamos a ver. La modernidad es este vasto periodo donde se acentuó el antropomorfismo, el patriarcado, el racismo, el especismo, como otros tantos flagelos. No se reducía a eso la modernidad, desde luego, pero fue un periodo donde se acentuaron esos flagelos. El hombre blanco y europeo era el que encarnaba la humanidad plenamente. Los demás seres humanos fueron considerados aberraciones de la humanidad. La razón moderna fue esencialmente una razón instrumentalista y cosificadora, que denigró otras formas de conocer y acercarse a la realidad como el mito o la intuición. La razón técnico-científica constituyó la cúspide de la jerarquía del conocimiento. Aquí se vilipendiaron los conocimientos no occidentales y no científicos. La modernidad, a través del capitalismo, según Ramón Grossfogel, operó sobre muchas jerarquías. Cito a Ramón Grossfogel. Primero, una división internacional del trabajo compuesta por centros metropolitanos, periferias subordinadas a dichos centros y algunas semiperiferias que comparten relaciones de centro con regiones periféricas y relaciones de periferia con ciertos centros. Segundo, un sistema interestatal político-militar de estados dominantes y subordinados, de estados metropolitanos y periféricos correspondientes en la mayoría de los casos a la jerarquía de la División Internacional del Trabajo y en su mayoría organizados alrededor de la ficción del Estado-Nación. Tercero, una jerarquía de clase dividida entre el capital y las diversas formas de trabajo explotado. Cuarto, una jerarquía etnorracial, donde los grupos construidos, identificados como occidentales, dominan en términos de poder, estatus y prestigio sobre grupos etnorraciales construidos y constituidos como no occidentales, es decir, como la otredad cultural y o biológicamente inferiores. Quinto, una jerarquía de género, donde los hombres gozan de mayores poderes e impregnan las relaciones sociales de una constitución viril, patriarcal y machista de las relaciones sociales y de las discursividades nacionales, políticas y o culturales. Sexto, una jerarquía sexual, donde se privilegia la heterosexualidad sobre la homosexualidad, etc. Séptimo, una jerarquía espiritual donde se privilegia el cristianismo sobre otras espiritualidades. Octavo, una jerarquía epistémica, donde se privilegian los conocimientos europeos sobre conocimientos no europeos a través de una red global de universidades. Sí, hasta ahí Ramón Grossfogel. En esta sección me centraré en la jerarquía epistémica, es decir, el eurocentrismo. En 1992, con motivo de 500 años del mal denominado descubrimiento de América en 1492, el filósofo argentino Enrique Dussel dio una serie de conferencias en Frankfurt. Posteriormente las organizó en un libro titulado 1492, El encubrimiento del otro. Una de las conferencias fue titulada El eurocentrismo. Dussel en ella se propone hacer patente el mito encubridor del concepto de la modernidad. Un mito
que ha estado subyacente al pensamiento europeo y norteamericano. Para ello, se propone comentar algunos pasajes del texto Lecciones de Filosofía de la Historia de Hegel. Estos pasajes representan la posición más taxativa y explícita del eurocentrismo, algo que por supuesto no era sostenido por algunos individuos, sino que era generalizado institucionalmente por una comunidad intelectual, como lo es incluso actualmente. Empecemos por conocer el pensamiento de Hegel para después comentarlo al calor de las ideas de Husserl. Este discurso eurocéntrico, según el filósofo argentino, el cual periodiza la historia del pensamiento desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, tiene su origen en el idealismo y en el romanticismo alemán. Por tanto, la periodización que estudiamos en las escuelas y universidades no tiene más de 200 años. A través de la exposición de la filosofía de Hegel, el lector u oyente de esta sesión encontrará una gran coincidencia. Empecemos por decir que en sus lecciones de filosofía de la historia, Hegel se propone relatar la historia del desarrollo del espíritu absoluto. Esta es una historia teleológica, es decir, se hace conforme a una finalidad predispuesta de antemano. ¿Cuál es esa finalidad? Que el espíritu absoluto adquiera conciencia de la libertad. Para relatar la evolución del espíritu absoluto hasta llegar a dicho cometido preestablecido, el filósofo alemán relata la historia del desenvolvimiento del espíritu absoluto. Recordemos la fuerte impronta que tenía la dialéctica en el pensamiento de Hegel, bueno, cuyo fin es, como se ha dicho, la conciencia de la libertad. Esta historia tiene lugar de oriente a occidente. Hegel personifica el desarrollo del espíritu absoluto, siendo en oriente apenas un infante. Es en la Grecia antigua que empieza a tener los primeros atisbos de una conciencia, aún frágil. Una vez el espíritu llega a la Alemania por supuesto de Hegel, el espíritu absoluto alcanza su cometido, la conciencia de la libertad. Como este es el fin último del espíritu absoluto, el filósofo alemán declara el fin de la historia. De América, dice Hegel, abro comillas, de América y de su grado de civilización, especialmente en México y Perú, tenemos información de su desarrollo, pero como una cultura enteramente particular, que expira en el momento en que el espíritu se le aproxima. La inferioridad de estos individuos en todo respecto es enteramente evidente. En lo que se refiere a sus elementos, América no ha terminado aún su formación. América es, por consiguiente, la tierra del futuro. En tiempos futuros se mostrará su importancia histórica. Mas, como país del futuro, América no nos interesa, pues el filósofo no hace profecías. Cierro comillas. Respecto a los africanos, dice Hegel, abro comillas, el reino del espíritu es entre ellos tan pobre y el espíritu tan intenso que una representación que se les inculque basta para impulsarlos a no respetar nada, a destrozarlo todo. África no tiene propiamente historia. Por eso abandonamos África, para no mencionarla ya más. No es una parte del mundo histórico, no representa un movimiento ni un desarrollo histórico. Lo que entendemos propiamente por África es algo aislado y sin historia, sumido todavía por completo en el espíritu natural, y que solo puede mencionarse aquí en el umbral de la historia universal. Cierro comillas. El eurocentrismo solo pudo ser afianzado a partir del paradigma moderno. Este vasto periodo de la historia de la humanidad es visto comúnmente
desde una sola cara de la moneda, desde el proyecto emancipador, presentando la ilustración como la representación por antonomasia de dicho proyecto. La modernidad, con el claro fin de hacer apología a esta época, se la contrasta con la época precedente, el medioevo, concibiéndola peyorativamente como oscurantismo, mientras que la modernidad sería la redención, aquel periodo de la humanidad donde se llevaron a cabo las constituciones modernas, donde se superó la monarquía y otras formas despóticas de poder. Esta apología a la modernidad se diluye si damos a conocer la otra cara de la moneda. Para ello es menester pensar la modernidad desde la colonialidad. Aquí la modernidad se constituyó como un paradigma según el cual el hombre blanco y europeo era el único ser que ostentaba plenamente la humanidad. Es necesario pensar esta época de la humanidad desde las relaciones asimétricas entre las metrópolis y las colonias, o desde los centros y las periferias. Resulta imperativo dejar de ver la modernidad como un fenómeno intraeuropeo y verla holísticamente como un fenómeno global. Las relaciones políticas en la modernidad tornan a ser relaciones geopolíticas. Ya el Mediterráneo en antaño, que fue el gran centro comercial de las relaciones entre los países del mundo, daría paso, en la modernidad, al Atlántico como eje que posibilitaba las relaciones entre los continentes. Con esto se fueron constituyendo relaciones geopolíticas entre los centros o metrópolis representadas por Europa y las colonias o periferias correspondientes a América, África y Asia, representados en su mayoría por lo que conocemos hoy por tercer mundo. Es aquí donde las relaciones coloniales se dan en varios frentes, promoviendo las jerarquías mencionadas anteriormente, y entre ellas la jerarquía epistemológica de la cual se ocupa esta sesión. Como vemos, las relaciones tejidas fueron las de dependencia. Las colonias dependen política y económicamente de las metrópolis. Aquí me centraré en la dependencia cultural. A partir del colonialismo surgió la división entre epistemologías del norte y epistemologías del sur. Aquí norte y sur no deben entenderse en términos estrictamente geográficos, sino como asimetrías entre los conocimientos de los colonizadores y los conocimientos de los colonizados. Las epistemologías del norte, desde luego, ocuparon un lugar privilegiado en las culturas de las colonias. Paulatinamente, por fagocitación, las epistemologías del sur, es decir, los conocimientos de los colonizados, fueron siendo relegados con cada indígena o afrodescendiente que asesinaban. Cuando asesinan a una comunidad, no solo asesinan a una cantidad de seres humanos con peculiares características en su fenotipo, sino que cercenan a unas creencias, cosmovisiones, costumbres y tradiciones propias de esa comunidad asesinada. También, paulatinamente, las epistemologías del norte fueron constituyendo, a partir de la institucionalización de las mismas, los conocimientos que la mayoría de los colonizados debían aceptar. Esta relación asimétrica en la dependencia cultural tiene su correlato en lo que muchos autores decoloniales denominan eurocentrismo o euronorteamericanismo, para ser más actuales. En la mayoría, por no decir todos, de los relatos o narrativas de la historia universal encontramos un común denominador: la exclusividad de Europa y Norteamérica como protagonistas que acaparan toda la atención, dado que los emisores y receptores de dicha historia son solo ellos. Apenas a mediados del siglo XX, muchos autores latinoamericanos empezaron a cuestionar el relato universal de la historia de las ideas por su euro-norteamericanismo. Asia, África y Latinoamérica, es decir,
el tercer mundo, no hacía parte de dicha historia, solo eran referenciados peyorativamente. Este hecho tan disímil en la historia de las ideas está estrechamente vinculado con que Europa y Norteamérica representen, en términos geopolíticos, potencias mundiales a las cuales la mayoría de las otras naciones del mundo le rinden tributos. Filósofos como Enrique Dussel, Horacio Ceruti, Salazar Bondi y otros son considerados como los fundadores de la filosofía de la liberación. Scanone también, Ellacuría también. Esta corriente filosófica, oriunda de Latinoamérica, puso el dedo en la llaga en la ortodoxia filosófica. La marca distintiva y la originalidad radicaba en que vieron que la historia de las ideas estaba lejos de ser neutral y en su lugar se truncaba del lado de los vencedores. Estos autores, vale notar, estuvieron fuertemente influenciados por los intelectuales de la escuela de Frankfurt, como Benjamin y Adorno, y otros más. Así pues, constataron que quienes habían caído política y económicamente supeditados a las potencias mundiales, también caían culturalmente, dado que las expresiones artísticas, literarias, musicales, etc., que se difundieron e impulsaron en las colonias, fueron las expresiones de las potencias colonizadoras. Esto dio paso al colonialismo más difícil de combatir, el colonialismo mental. Por tanto, el fracaso del mayor éxito para mantener a una nación subordinada sería a su vez la auténtica emancipación de una sociedad, es decir, la emancipación cultural o mental. La dependencia cultural volvía al ser humano de estas latitudes a la indigencia del existir. Fue al inicio despojado de su hogar y obligado a aceptar como suya una cultura que le era ajena. Con el paso del tiempo, la occidentalización llevó a la desaparición de muchos saberes ancestrales. Es cierto que resulta una quimera deshacernos de la herencia cultural europea, y no podemos negar que constituye actualmente una parte importante de nuestra cultura, pero el énfasis puesto solo y exclusivamente en lo que nos dejó la cultura europea, como el cristianismo, relegando religiones y mitologías de los pueblos indígenas y afrodescendientes, constituye la aceptación de epistemicidio. La modernidad, a partir de la ciencia occidental como exclusivo conocimiento para llegar a la verdad y transformar el mundo, cercenó a muchos otros conocimientos. La ciencia se convirtió así en el paradigma según el cual los demás conocimientos eran válidos o no en virtud del parentesco que se tenía a la ciencia. No niego la validez epistemológica de la ciencia, sino el uso que de ella se hizo imperialmente en la modernidad como el único conocimiento que accede a la verdad. La ciencia, revistiendo las características que le dio la modernidad, en su cara colonial, claro está, tiene eco en muchas tendencias que han recibido el nombre de cientificistas. Los relatos occidentales han querido, en la mayoría de las ocasiones, hacer ver la empresa científica como neutral, cuyo único deseo es el saber por el saber. No hay nada más errado que eso, porque la ciencia es una institución, patrocinada por determinadas empresas para unos fines determinados. El científico o científica, a su vez, primero es un ser humano que un científico. Por tanto, es un sujeto político que puede actuar con sesgos previos que determinan en buena medida el cauce de su quehacer científico. Esta posición, ¿cierto?, donde el científico se ve, digamos, en cierta parte muy influenciado por un contexto, ¿cierto?, como sujeto político, la ha trabajado muy bien los biólogos Stephen Jay Gould y Richard LeBonte. Recomiendo mucho el libro Biología como ideología de Richard LeBonte. El discurso de colonial hizo patente lo anterior y por tanto quiso que la ciencia, en lugar de estar al servicio de la opresión, fuera benévola, estando al servicio de la liberación. Esta visión de la ciencia de la liberación fue promovida también por el colombiano Orlando Falsborg. Ante la fagocitación de los conocimientos de las epistemologías del norte sobre los conocimientos de las epistemologías del sur,
El sociólogo Boaventura de Sousa plantea algo que él denomina ecología de saberes. En lugar de concebir las relaciones entre los conocimientos de la periferia y el centro por medio de jerarquías, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa plantea una relación de horizontalidad. En ausencia de jerarquías, esta ausencia de jerarquías es la que evita los epistemicidios. La relación ya no será de imponencia de unos conocimientos sobre otros, sino que se hará a través del diálogo. De ahí el nombre ecología de saberes, pues los conocimientos no se van a yuxtaponer como en las jerarquías muy predominantes en la modernidad, sino que se van a convertir a unas relaciones horizontales, para que las epistemologías del norte y las epistemologías del sur logren coexistir, sin que la existencia de una implique el cercenamiento de la existencia de la otra. Esta es una propuesta radical respecto a la hegemonía de la modernidad, cuyo proyecto civilizador fue en esencia un proyecto epistemicida. Bueno, aquí es importante anotar que la palabra epistemicidio, ¿cierto? Fue acuñada por Boaventura de Sousa, ¿cierto? Y alude a la muerte, ¿cierto? El cercenamiento de conocimientos, de culturas, de saberes, ¿no? Muy característico, pues, en el ámbito de la occidentalización, ¿cierto? De la expansión colonial europea hacia los conocimientos de los pueblos aborígenes. Cada vez, ahora ya no con el colonialismo, sino con el neocolonialismo, cada cultura aborigen, indígena o afrodescendiente, generalmente del denominado tercer mundo, tiende al escenario dantesco de la extinción. Esto, por supuesto, acrecentado con el cercenamiento de las poblaciones de dichas culturas. La occidentalización, el eurocentrismo y el neocolonialismo, a partir de esto, han llevado a dichos territorios a la zona del no ser, zona donde no son reconocidos jurídicamente, políticamente, zona en donde son deshumanizados. Mientras la zona del ser representa la zona de la occidentalización por antonomasia, es decir, la hegemonía de la modernidad, bueno, esta decisión tan drástica y radical entre ambas culturas muy pocas veces es mencionada. Como vemos, los problemas mencionados, surgidos en la modernidad, casi nunca son tratados por cualquier manual de historia de la filosofía, pues es de esperar, porque ese es el relato construido por los vencedores. Como hemos dicho, el colonialismo se presenta en varias aristas o flancos, siendo una de ellas la arista cultural y mental. Ahora bien, ¿cómo es posible llegar a esa ecología de saberes, donde la relación entre las epistemologías no sea ya la de fagocitación, sino la de coexistencia mutua sin relaciones jerárquicas? ¿Es posible realizarlo desde la modernidad? Para el filósofo Enrique Dussel, la ecología de saberes es posible, pero a través de un nuevo paradigma. A aquel paradigma Dussel lo llama transmodernidad. Antes de empezar a decir qué es la transmodernidad, es menester comenzar por aquello que no es. No es una inversión de la jerarquía, donde las epistemologías del sur, subordinadas en antaño, ahora pasen a ostentar el puesto hegemónico de las epistemologías del norte, pues la lógica de dominación y subordinación jerárquica propia de la modernidad seguiría operando. Por tanto, la transmodernidad está lejos de entenderse como un fundamentalismo tercermundista. En su lugar, este nuevo paradigma se propone ir más allá de los límites de la modernidad. También ha recibido el nombre de epistemología fronteriza. La transmodernidad propende por una visión de la modernidad fuera de los lentes eurocéntricos. Dussel incluso reconoce que la modernidad fue un proyecto emancipatorio,
pero que desde luego no cobijaba a toda la humanidad, solo a los europeos. El nuevo paradigma de la transmodernidad expande los límites de dichas categorías. Tal es así que las revoluciones no solo la podían ya hacer hombres blancos y europeos, sino también indígenas, negros, mujeres, etc. La democracia propia de un Estado de Derecho moderno ya no solo debía cobijar a los hombres blancos europeos, sino a todas las poblaciones del mundo. Es menester, por tanto, transmodernizar las instituciones modernas. Como vemos, el proyecto transmoderno no tiene nada que ver con desdeñar lo moderno por europeo, sino en saber aprovechar, a partir de la creación de las ideas modernas, una resistencia al mismo colonialismo moderno, desde la expansión de dichas ideas a otras latitudes. Aquí es importante hacer una digresión o una nota al pie de página, porque el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, en un libro que se denomina El tonto y los canallas, notas para un republicanismo transmoderno, justamente lo que trata de hacer este filósofo colombiano es de criticar, digamos, ciertos dogmatismos que incluso se dan en el pensamiento decolonial. ¿En qué sentido? En que conciben esencialmente a la modernidad en su conjunto como un proyecto totalizante, patriarcal, racista, como si esencialmente la modernidad fuera demonizada, ¿cierto? Y para la cual, pues, no habrían, digamos, elementos, ¿cierto?, que recoger para la emancipación de los pueblos colonizados. Entonces, la crítica de Castro Gómez, ¿cierto?, en El tonto y los canallas, hace referencia, digamos, a quienes ven incluso en las instituciones como el Estado de Derecho, ¿cierto?, moderno, como ya en sí opresoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, Castro Gómez lo que se propone es aprovechar justamente esas conquistas de la modernidad, ¿no? Esas conquistas como la democracia, ¿cierto? Pero desde luego transmodernizando las instituciones, ¿sí me entienden? O sea, para que cobije propiamente a todos los ciudadanos, a todo el pueblo, a todas las personas, y bajo una nueva lógica, ¿no? O sea, aprovechar esos ideales republicanos, pero transmodernizándolos, ¿no? Entonces, ese me parece muy bien, me parece una buena apuesta, dado que permite, ¿cierto?, una liberación a partir de algo ya dado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, siempre es bueno tener una visión dialéctica de la modernidad, ¿sí me entiendes? O sea, como, desde luego, la que tiene Dussel, ¿no? Hay un mito encubridor, ¿cierto?, que hay que revelar, pero también tiene un lado emancipatorio, y ese es el que tenemos que aprovechar. Castro Gómez, bueno, ya para terminar la digresión, cita, por ejemplo, la revolución haitiana, ¿no? Como, por ejemplo, esos ideales de la libertad, la fraternidad, la igualdad, fueron aprovechados por justamente los negros haitianos. Y en ese sentido, digamos que hicieron una transmodernización, ¿no? Entonces, aquí pues cierro la digresión. Bueno, aquí podemos notar la correspondencia existente entre el proyecto transmoderno y la concepción de la filosofía desde el circunstancialismo o pluriversalismo. No se trata de hacer una transposición de las ideas europeas sin ninguna adaptación a las circunstancias latinoamericanas, asiáticas o africanas, pues esto equivaldría a seguir sumergidos en las limitaciones de la modernidad. Las adaptaciones de dichas ideas a las circunstancias implican extender los límites de las categorías modernas. Fue así como los negros esclavos de Haití extendieron las categorías de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel para llevar a cabo la revolución. Pues para Hegel los negros, como vimos, serían incapaces de hacer algo semejante, dado que, según el filósofo alemán, el espíritu de ellos es muy pobre y no tienen historia. Asimismo, Mariátegui, en el Perú, como pionero en la introducción del marxismo en su país natal,
adaptó el marxismo a sus circunstancias. Para ello, Mariátegui no podía pensar la lucha de clases sin articularla con el problema del racismo. El marxismo traído desde la ortodoxia hubiera ignorado el problema del racismo, pues, según esta visión ortodoxa, la lucha de clases es el problema principal de la opresión. La lucha contra el patriarcado, el racismo y demás vendrían a encarnar problemas secundarios para un marxista ortodoxo. Marx, al igual que Hegel, pregonaba ideas eurocéntricas. A Marx no le hubiera interesado articular la lucha de clases con el problema del racismo, puesto que, imbuido por su eurocentrismo, sostenía que los latinoamericanos, y por su herencia española, eran pueblos bárbaros incapaces de crear una cultura industrial como la Inglaterra o Estados Unidos. Por esto último, vio con buenos ojos la conquista de California, en ese entonces territorio de México, por parte de los Estados Unidos, pues consideraba que este país estaba yendo por la senda del progreso, por la creciente industrialización de este territorio, y pues desde luego consideraba que México no estaba subido en este tren del progreso, ¿no? Por eso considero que era mejor por eso Marx consideró que era mejor que dicho territorio se lo anexionara a Estados Unidos, un país que, desde luego, como he dicho, encarnaba el progreso, en lugar de que permanezca en manos de los mexicanos, a quienes de hecho Marx consideraba peyorativamente como perezosos. Vale notar algo importante, y es que Marx posteriormente matizó considerablemente su eurocentrismo. Según las investigaciones que Dussel ha hecho de sus archivos inéditos, de Marx que incluso están sin publicar, Marx fue más flexible en lo que tiene que ver con la evolución de los medios de producción. En lugar de considerar una linealidad estricta para llegar al socialismo, pasando necesariamente por el capitalismo, Marx consideró que una sociedad podía llegar al socialismo sin necesariamente haber pasado por el carácter industrial del capitalismo previamente. El pensamiento fronterizo es la antítesis al eurocentrismo y los epistemicidios orquestados en la modernidad. Desde el nuevo paradigma transmoderno, las creencias autóctonas pueden convivir con tradiciones occidentales. La occidentalización, como vimos, llevaba a cabo epistemicidios en las regiones de la periferia. La ecología de saberes solo es posibilitada a través de las transmodernizaciones de las tradiciones y creencias de Occidente y el centro para con las creencias y tradiciones de la periferia, dando como resultado, pues, que los pueblos indígenas y afrodescendientes puedan rezarle al Dios cristiano a partir de cultos que se le hacen a dioses o diosas de las cosmologías ancestrales. Aquí vemos cómo el concepto del Dios cristiano es incluso transmodernizado. Esto último surge en la frontera, pues es el encuentro e hibridación entre creencias, lo cual supone un verse ante sí desde la horizontalidad. Cuando lo anterior se presenta, no como algo aislado, sino de unos pocos individuos, sino en comunidades amplias, es que podremos decir que la modernidad ha dado paso a la transmodernidad. Es importante notar algo, y es que se han dado, ¿cierto? Bueno, mencioné el caso de la Revolución Haitiana, instantes, situaciones transmodernas, ¿no? Pero es importante decirlo también, y es que la actual civilización no es una civilización transmoderna, seguimos en una civilización moderna que incluso tiene instantes y situaciones transmodernas, ¿no? Bueno, esta crítica a la modernidad desde las filosofías descoloniales se ha logrado cristalizar a pesar del aún vigente relato de la modernidad en comunidades y redes de pensamiento. Una de ellas es la del grupo Modernidad-Colonialidad, surgido a finales de los 90 del siglo pasado y consolidado en la primera década del presente siglo.
lejos de ser un grupo homogéneo, es muy heterogéneo, variopinto, agrupando a corrientes como las de la filosofía de la liberación, el marxismo, el postestructuralismo y desde luego la influencia que ha ejercido el pensamiento de Immanuel Wallerstein en algunos sociólogos como Grossfogel o Aníbal Quijano. Esta red de pensadores latinoamericanos también es muy variopinta, teniendo en cuenta la multidisciplinaridad de los miembros que la conforman: sociólogos, semiólogos, antropólogos, teólogos, etc. Entre sus principales integrantes encontramos a los ya mencionados Enrique Dussel y Ramón Grossfogel, además de Santiago Castro Gómez, Rita Segato, Walter Miñolo, Aníbal Quijano, María Lugones, Arturo Escobar, etc. Quizá la tesis principal del grupo, en la cual hay más homogeneidad, es en la concepción de la modernidad que tienen respecto a la colonialidad. Esta última no es un fenómeno separado o tangencial de la modernidad, sino que es una parte central de esta, involucrado en sus procesos de modernización. La concepción tripartita de la colonialidad exhibida por el grupo, o al menos por buena parte de ellos, es desde luego un rasgo distintivo del mismo. Aquí es menester realizar una digresión para entender la noción de colonialidad que maneja el grupo modernidad-colonialidad. Mientras el colonialismo se refiere a la adjudicación jurídico-política de un territorio como colonia a la metrópoli colonizadora, la colonialidad se refiere a una serie de herencias culturales de la metrópoli hacia la colonia, aunque incluso el colonialismo no esté presente formalmente hablando. Dicho esto, la colonialidad opera en tres aristas articuladas: la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. La primera, muy comentada por Aníbal Quijano, hace referencia al privilegio en el estatus social a partir de la categoría de raza. En este sentido, el estatus social lo vendría a dar la pigmentación de la piel. En este punto, Castro Gómez cree que dicha jerarquía racial no se da por la pigmentación de la piel, sino por el linaje al cual pertenece una familia o individuo. Así pues, su descendencia directa de los criollos o peninsulares equivaldría a la ostentación de mayor privilegios en la sociedad que aquella familia que tuviese una mancha o mácula en el linaje. Aquí recomiendo mucho el libro La Ibres del Punto Cero, donde el mismo Castro Gómez relata algunas tecnologías de poder, unas formas biopolíticas en la Nueva Granada, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII. La colonialidad del saber fue a la que le dedicamos más líneas en esta sesión, es decir, se refiere a la epistemología eurocéntrica como la única válida, cercenando a los demás saberes ancestrales y autóctonos de los territorios coloniales. Este tipo de colonialidad está presente cuando se hace apología a lo exterior por considerarlo culturalmente superior, mientras se desdeña lo local por considerarlo bárbaro. Y por último tenemos la colonialidad del ser. Dicha colonialidad yuxtapone taxativamente dos zonas: la del ser y la del no ser. Bueno, aquí notamos mucha la influencia de un pensador como Frantz Fanon en este grupo, que posteriormente pues se tratará en la siguiente sesión, que es la tercera, donde vamos a analizar el racismo desde la visión fanoniana. Bueno, siendo las que pertenecen al ser las que encarnan la humanidad. Esas poblaciones que ostentan dichos privilegios son los europeos y criollos. Los demás, indígenas y afrodescendientes, son los condenados de la tierra, parafraseando un mismo libro de Fanon, ¿no? Es decir, aquellos considerados residuos de la occidentalización eurocéntrica. Para finalizar la sesión de este capítulo,
es necesario notar la imperativa necesidad de criticar el paradigma eurocéntrico y construir uno nuevo. La crisis de la modernidad, surgida especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, a partir de las consecuencias de las dos guerras mundiales, nos invitan a pensar los albores de una nueva época. La modernidad ha caído por su propio peso. Las últimas décadas nos han mostrado el agotamiento de una época centrada exclusivamente en el hombre blanco y europeo. El nuevo paradigma para combatir la segregación, el patriarcado, el racismo, el especismo, etc., tendrá que reemplazar la concepción antropocéntrica surgida en la modernidad. La invitación es clara. La filosofía no puede seguir haciendo apología a paradigmas caducos, que si siguen vigentes tendrían como consecuencia, entre muchas otras cosas, que el cambio climático se agudice. Sin caer en la indiferencia y consiguiendo la filosofía más cercana al mundo que a un lugar etéreo, esta disciplina tiene que ensuciarse de barro para hacerle frente a un mundo hostil o distópico que se avecina si nos quedamos con las manos cruzadas. En síntesis, es menester, pues, que la filosofía tome la palabra y atienda a los grandes problemas sociales, políticos, ambientales y demás que acaecen y exigen con urgencia una toma de decisiones asertivas. Conforme pasa el tiempo, más apremiante resulta tomar la palabra. En el pasado tiene que quedar la imagen prejuiciada que la academia ha contribuido a formar de la filosofía, como si ésta estuviese en una torre de marfil, siendo hermética y apática ante los problemas que acaecen en el mundo. Como si la filosofía habitase en el topos uranus, en el mundo de las ideas, ajenas al mundo de la experiencia y la contingencia. En lugar de fomentar esta imagen distorsionada de la filosofía, como si los que se ocupasen de ella estén más cercanos a ser ángeles que humanos, es necesario hacer ver a esta disciplina como sujeta y afectada por los problemas que acaecen en el mundo. Frente al cambio de paradigma, la filosofía tiene que tomar la palabra. Muchas gracias.